Qué privilegio poder estar en la casa de Dios. Somos bendecidos. Gracias a aquellos que nos ven por los diferentes medios y que convierten sus salas, sus oficinas también en un tabernáculo, porque donde haya uno o dos reunidos en su nombre, ahí está Jehová. Voy a invitarlos para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Vemos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a encontrar elementos que nos permitan caminar por esta senda a la cual tú nos has llamado, Señor. Y que en ese caminar nos acerquemos cada vez a ese momento glorioso de nuestra restauración final, cuando te vamos a venir en gloria y majestad. Gracias, porque podemos abrir la Biblia. En Cristo Jesús. Amén. Era otoño y había que hacer un viaje. En la costumbre, en la normatividad de los hebreos, habían 3 fiestas muy importantes. Pero al parecer, el evento que vamos a narrar se dio poco antes de la fiesta en la cual se pedía que todos los hombres subieran a Jerusalén. Esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. El personaje de nuestra historia en esos momentos se encontraba probablemente en Galilea, y anticipando la fiesta tan importante y como buen judío, tomó el camino del Jordán para poder llegar a Jerusalén, aquella importante convocatoria. Pero nuestro personaje, que no hacía nada por casualidad, tomó este camino porque debía hacer algo que marcaría un hito, no solamente en su vida, sino en la historia de la humanidad. Me lo imagino caminando, reflexionando lo que había sido su vida hasta ese momento. Los desafíos que había enfrentado, lo que significaba ese viaje para él, porque resulta que este viaje marcó un viaje de ida, pero nunca fue un viaje de regreso. Sabía que no volvería a casa. Así como nos contó nuestra compañera, él salió, pero sabía a qué iba. Avanzó y deliberadamente llegó con un primo del cual él conocía bien su historia, un primo un poco mayor que él, que también había tomado la decisión de servir a Dios. Probablemente se había adelantado a nuestro personaje unos 6 meses antes, y en una decisión también bastante difícil, había decidido que él quería hacer un llamado a la nación. Ya por supuesto sabrán la mayoría de quienes estamos hablando. Nuestro personaje Jesús, su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista, por inspiración divina, unos 6 meses antes, no sabemos exactamente cuánto tiempo antes de que Jesús iniciara su ministerio, decidió también dejar su casa. Decidió tomar una vida muy austera, porque para él lo importante era el mensaje que tenía. Y se desplazó probablemente cerca de Jericó, y ahí, a orillas del Jordán, empezó a hacer un llamado de conversión. En aquellos tiempos el bautismo era la manera como los gentiles representaban su muerte al gentilicio, por así decirlo, y su nacimiento como ahora israelitas o hebreos. Pero en un pequeño grupo, según lo que sabemos de la historia, los esenios, ellos también acostumbraban el bautismo. Pero el bautismo no era para aquellos que no eran parte de la nación, sino que ellos usaban el bautismo como un acto de arrepentimiento y de reconsagración. Y probablemente Juan el Bautista, que reconocía en los esenios hombres piadosos que se dedicaban a la escritura de la palabra de Dios, que compartían la ley de Dios,
decidió usar este símbolo para hacer un llamado al pueblo. Desde que estaba en Nazaret, Jesús había escuchado de su primo, lo conocía. Y entonces se acercó y pasó justo donde Juan estaba bautizando. No fue coincidencia, fue providencia. Porque nosotros creemos que en el pueblo de Dios no existen las coincidencias, existe la providencia divina. Y es así como llegamos al relato que se encuentra, y voy a invitarlos a que abramos la Biblia para leerlo directamente de la palabra de Dios, en el relato que se encuentra en Mateo 3, versículos 13 al 17. Y me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos surgidos del estudio de este texto y de lo que también nos dice el deseo de todas las gentes, que es el libro que se está estudiando los miércoles en nuestro culto de oración. Los invito entonces para que leamos de Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se le qué? Se le oponía. ¿Y qué le decía? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una narrativa bastante sencilla, pero si nosotros leemos los otros evangelios y nos permitimos estudiar lo que la pluma inspirada, como le conocemos a la señora Elena de White, nos cuenta, vamos a encontrar que es una escena cargada de sentido para nosotros. Una pregunta que podría surgir es por qué Jesús dijo que convenía cumplir. ¿Qué había que cumplir? ¿Por qué tenía que Jesús bautizarse? ¿Por qué lo hizo? Y más allá de esta pregunta que se ubica en el espacio-tiempo de esta narrativa, podríamos preguntarnos también qué relación tiene esto con lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero es interesante notar que tanto el Evangelio como de Mateo, como el Evangelio de Juan, que fue nuestra lectura bíblica, nos permiten visualizar no solamente los elementos trascendentes para nosotros de esta narrativa, sino que nos ayudan a entender el gran propósito que tuvo Cristo Jesús al venir a esta tierra, encarnarse para cumplir una misión. Y quiero invitarlos para que vayamos rápidamente, y voy a mencionar el primer elemento, que se encuentra en Juan, capítulo número 1, versículo 29, y está precisamente en el mismo contexto de esta narrativa, solo que a través de los ojos de Juan. Juan 1, 29 dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? ¿Ese es el qué? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que quizás pudieron haber sonado extrañas para aquellos que estaban reunidos, pero palabras que en boca de Juan se convirtieron en una manifestación poderosa del propósito por el cual Dios se encarnó. La razón primaria por la cual Jesús vino a esta tierra tiene que ver con este asunto de que Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Cuando Juan declara, he aquí el Cordero de Dios, para aquellos fieles, inmediatamente su mente se movió al santuario y recordaron años, siglos de ofrecer sacrificios en representación de aquel momento cuando Jesús, cuando el Hijo de Dios, que no sabían en ese momento quizás que era Él, vendría para convertirse en el sacrificio perfecto que libraría al mundo del pecado. Jesús vino para morir por nosotros. Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia a través de su muerte. Y Juan tuvo la visión divina de presentar este escenario porque hoy necesitamos recordar que el personaje de nuestra historia es ante todo nuestro Salvador, quien nos da vida y vida en abundancia. Pero si regresamos a la narrativa de Mateo capítulo 3, encontramos que Jesús dijo que era necesario que se cumpliese toda justicia.
Y entonces quiero compartir con ustedes, quizás lo vimos aquí en la pantalla, lo que menciona Ellen G. de White acerca de este evento. En el Deseo de todas las gentes, página 85, dice: Jesús no recibió el bautismo como confesión de su culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Otro motivo de la encarnación de Jesús y la cual cobra vigencia en esta narrativa, hermanos, es que lo que Jesús vino a hacer es también a abrir brecha, a mostrarnos el proceso a través del cual nosotros podemos encontrarnos con Él. El proceso, los pasos que tenemos que dar para que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se convierta en mi Cordero y se convierta en quien me va a dar vida y vida en abundancia. Jesús no necesitaba bautizarse y Juan lo entendía porque él sabía en su corazón quién era Él, aunque quizás tenía dudas y esperaba una manifestación que recibiría inmediatamente después, una confirmación. Él sabía en su corazón que aquel que se le presentaba no podía ser otro que el Hijo de Dios. Su semblante, su actitud demostraba un ser perfecto, alguien que no necesitaba salvación, alguien que venía a salvar. ¿Se imaginan con cuántas personas había platicado Juan? ¿A cuántos había ministrado en aquellos años? ¿Cuántas personas cargando pesados agobios en su vida por el pecado, por situaciones familiares, habían ido al desierto, lo habían buscado, habían abierto su corazón, habían compartido sus faltas, esperando que a través de Juan ellos pudieran sentir el perdón de Dios? ¿A cuántos habría él ayudado a restaurar sus relaciones familiares? Y seguramente en todos los rostros que había visto Juan, podía observar tanto a personas dolidas por el pecado como a personas que estaban sufriendo, no necesariamente por sus pecados, pero que necesitaban una restauración. Y ahora ante él se presentaba su primo, del cual también él conocía su historia. Y él decía: wow, ¿cómo tú me pides que te bautice? Si en tu sola presencia, en tu solo rostro, yo observo la plenitud de Dios. Son palabras mías, pero me lo imagino así. Pero Jesús le dice: primo, vamos a hacerlo. Otros necesitan ver el camino y yo he venido para enseñarles el camino de la salvación. Qué hermoso pensar que Jesús no hace las cosas porque tiene que hacerlas. Jesús hace muchas cosas porque quiere mostrarnos cómo llegar al Padre. Qué hermoso pensar que nosotros hoy por hoy quizás a veces sentimos que lo que hay que hacer no nos corresponde. Pero nosotros también hoy día podemos tomar el lugar de Cristo y decir: no soy perfecto como Él, pero lo voy a hacer porque sé que otros vienen detrás de mí. Otros me miran, otros necesitan encontrar el camino al cielo y yo, aunque quizás no lo necesito, debo ser un buen hermano mayor. ¿Qué responsabilidad tenemos los que estamos en esta institución, muchachos? Porque somos bendecidos con el conocimiento de la palabra. Somos bendecidos al recibir clases de Biblia. Somos bendecidos a escuchar en este templo la palabra de Dios. Somos bendecidos, hermanos. Pero esa bendición conlleva responsabilidad. Y Cristo asumió la responsabilidad que tenía, no solamente de salvarnos, sino de enseñarnos el camino a la salvación. Y hoy nosotros somos llamados a lo mismo, porque yo creo que nadie llegará solo al reino de los cielos. Y es nuestro privilegio asumir esa responsabilidad y cumplir toda justicia, no solamente porque debe ser, sino porque anhelamos llegar con muchos al reino de los cielos. No por nuestros méritos, pero sí por nuestro ejemplo. Jesús fue bautizado. Pero ahora quiero compartir con ustedes una lectura del deseo de todas las gentes también, que me dio una perspectiva muy interesante del bautismo de Jesús que yo
años atrás nunca hubiera considerado. Déjenme se las comparto tal cual. Página 86 dice: después de que Jesús subió de las aguas, la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de Dios que acepta a la humanidad en la persona de Jesús. Juan toma a Jesús, lo bautiza. E inmediatamente después de que lo bautiza, dice la señora le dejó ahí que él salió y saliendo del agua se postró. Menciona a ella que lloró. Pocas veces Jesús lloró. Pero en ese momento el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Saben quiénes vieron esa escena? ¿Sabes cuántos escucharon la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Solamente Jesús. Juan el Bautista, que estaba alineado y listo para esperar la confirmación de quién era él. Y dice Elena White que unos cuantos que también estaban en esa sintonía. Pero la mayoría de la gente solo vio a un hombre que al salir del agua parecía ser que la luz descendía sobre él de una manera peculiar. Pero Jesús no estaba ahí para hacer teatro. Jesús no se arrodilló y esperó que el Espíritu Santo descendiera y lo iluminara. No esperó que el Padre pronunciara esas impactantes palabras: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado que está haciendo mi voluntad. Él no esperaba el reconocimiento. Él estaba postrado pidiendo al Señor, a su Padre, que la manifestación que se diera fuera una confirmación de que la Trinidad estaba unida en la salvación del hombre. ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿Qué situaciones en tu vida te están haciendo dudar del futuro? ¿Qué elementos en nuestro alrededor nos hacen quizás no dormir? O quizás nos entusiasman del futuro. Todos necesitaríamos ir de rodillas y como Cristo pedir que sea Él quien nos confirme para qué hemos sido llamados. Porque en nuestra cosmovisión no existen las coincidencias, existe la providencia. Y yo creo firmemente que aún en nuestros peores momentos, cuando Dios parece no actuar, cuando Dios parece lejano, cuando pareciera ser que las cosas rompen el esquema y nos hacen dudar de quién es Él, podemos ir, derramar nuestras almas con Él, decirle: Señor, no entiendo, Señor, me siento mal, estoy triste, estoy enojado. Pero si caemos de rodillas como Cristo Jesús en este momento trascendente de su vida, el cielo se abrirá de alguna manera y Él nos dejará sentir que Él irá con nosotros. Porque ese es el Dios en el que creemos. Jesús esperó la confirmación. No volvería a su casa. Y los siguientes años, que para nosotros son una bendición su ministerio, para Jesús fue un caminar solitario, fue un hablar y que no lo escucharan. ¿Cuántas veces le dijo a sus discípulos: me van a matar, pero resucitaré? Y cuando pasó, ¿qué hicieron sus discípulos? Se escondieron porque no lo habían escuchado. ¿A cuántos sanó?
¿A cuánto les dio el don de la vida, de la salud? Y sin embargo, muchos de ellos en su crucifixión no estuvieron con Él. La misma Elena de White menciona que cuando Él pasaba por los poblados, a veces no quedaba un solo llanto ni un solo clamor, porque a todos sanaba. Pero en el momento de mayor necesidad, cuando estuvo colgando en el madero por nuestros pecados, ¿dónde estaban todos aquellos que habían recibido el don de la sanidad? Que habían sido alimentados. Estuvo solo. Pero el Señor, entendiendo su misión, no esperó la confirmación o el reconocimiento de los hombres. Esperó la confirmación de su Padre amado. Y lo que yo aprendo en esta narrativa es que yo necesito entregarle mi vida a Cristo. Yo sí necesito pedir perdón por mis pecados. Yo sí necesito tomar una decisión y decir, ¿saben qué? Mi suerte la he hecho con Cristo. Todos necesitamos entregar nuestras vidas a través del bautismo. No es el bautismo que nos salva. Es la declaración de fe cuando yo bajo a las aguas y digo públicamente, ahora Cristo es el Señor de mi vida, lo que me abre las puertas de la eternidad. Es Cristo. Pero en esa declaración, en ese abandono de dejar de vivir mi vida y morir para resucitar en Cristo, es que yo tengo la oportunidad de la restauración. Por eso debo bautizarme. Y por eso nosotros como adventistas y cristianos invitamos a la gente que entregue su vida a Cristo. Porque cuando entregas tu vida a Cristo, estás listo para recibir la manifestación del Espíritu Santo y la manifestación de Dios. Porque fue justo después de su bautismo, fue justo que Jesús dijo, voy a cumplir toda justicia, voy a hacer lo que tengo que hacer para salvar al hombre. Y cuando Él hizo lo que Él tenía que hacer y estuvo de rodillas ante su Padre, hasta entonces fue que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió y su Padre lo declaró su Hijo. ¿Quieres ser declarado hijo de Dios? Entrega tu vida a Él. Haz lo que Dios demanda y entonces tú tendrás certeza del futuro. No habrá garantías de no sufrimiento. No habrá garantías de no problemas. Pero habrá garantía de que ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso pensar que cuando yo entrego mi vida a Cristo, abro esa posibilidad de compañía y de certeza de que no camino solo y que mi camino me llevará al cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo me gustaría que Dios dijera eso de mí? ¿No les gustaría a ustedes que Dios dijera, esa es mi hija amada en quien tengo complacencia? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, solo tenemos que hacer dos cosas. Cumple toda justicia. Sigue lo que Dios pide. Y acepta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque a eso vino Cristo. Deseo a todas las gentes, página 88. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús se dio a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Que la llave del bautismo, que la convicción de que hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús, nos permitan recibir la manifestación de Dios y nos permitan caminar de triunfo en triunfo hasta la restauración final cuando Él venga en gloria y majestad.